Mientras estamos aquí, un espacio de alma a alma, con Ana García Goyás. Hola a todos. Yo soy Ana García Goyás, estoy contentísima porque por fin estoy sentándome a hablarles en este primer podcast, que espero que sea el primero de muchos, al que elegí llamar Mientras estamos aquí. Una terapia del alma con Ana García Goyás. Mientras estamos aquí. ¿Por qué elegí ese nombre? Pues porque me parece que es un recordatorio constante esta frase de todas las cosas importantes que realmente valen la pena vivir, compartir, reflexionar, trabajar, construir mientras estamos aquí, entendiendo que este vehículo llamado cuerpo, materia, que transporta el alma, el ser que cada uno de nosotros somos, pues va a expirar en cualquier momento, sin previo aviso, sin permiso de prórroga. Simplemente un día ya no lo vamos a tener. Muy probablemente vamos a acceder a ese otro plano dimensional en donde vamos a tener una conciencia muchísimo mayor de la que tenemos aquí, pero ya no vamos a tener este vehículo para poder expresarnos, para poder hacer, para poder dar y para poder recibir. Por eso me encantó ese nombre, espero que sea de su agrado también y que cada vez que ustedes den play para escuchar alguno de mis podcasts, ese intro, ¿no?, que nos está recordando constantemente esto, hagan ustedes algún eco, algún efecto positivo. Yo soy terapeuta, soy escritora, muchos de ustedes me conocen por mi libro llamado Mientras tú bebías, una novela de luz y esperanza para los familiares de enfermos alcohólicos y adictos. Y muchos otros me conocen porque me han permitido a lo largo de los años acompañarlos en algún punto en sus procesos personales de vida. Muchos de ustedes están incluso en otros países, hemos ya dejado de largo nuestro proceso de acompañamiento, pero sin embargo nos seguimos teniendo muchísimo cariño y esta es una forma de seguir en contacto con muchos de ustedes y de poder hacerles llegar pues las cosas que sigo aprendiendo, en las que me sigo cayendo, en las que sigo evolucionando poco a poco, y que de alguna manera espero les salpiquen a ustedes también por este medio. Hoy quiero comenzar este primer episodio hablando de mi libro precisamente. Tal como lo vengo prometiendo en redes sociales, quiero compartirles sobre cómo fue mi proceso, mi desafío de escribir un libro como Mientras tú bebías. Para eso me parece crucial dar un poquito de preámbulo. Evidentemente, para escribir un libro sobre alcoholismo y sobre codependencia, pues es porque yo lo viví. Yo soy hija de un enfermo alcohólico al que amo profundamente y que si viviera 100 vidas más lo elegiría como padre. Él antes de morir me dio todo su permiso para poder hablar abiertamente de nuestra historia, con la intención de que a alguno de ustedes que pudiera estar viviendo situaciones similares a las que nosotros pasamos les pudiera ser de ayuda, ya fuese a través de mis libros o de mi blog, o de mis redes sociales, o del medio que fuera, conferencias, talleres, etcétera, pues el compartir algo de lo que yo viví al lado del alcoholismo y que yo espero que para muchos de ustedes sea una ventanita que se abre donde puede entrar un poco de aire fresco, porque somos, créanme, millones de personas alrededor del mundo quienes hemos vivido o muchos están viviendo en una situación como estas y entiendo perfectamente que cuando se está ahí sin mucha información, sin mucho apoyo, se llega a sentir verdaderamente una locura. Entonces, pues sí, yo soy familiar de enfermos alcohólicos, he transitado durante muchos años un proceso personal muy intenso para recuperarme de sus efectos. Desde niña estuve siempre muy pendiente de qué pasaba con mi papá. Fui una niña que creció sintiéndose la mamá de su papá en vez de su hija, ¿verdad? Por ahí mi mamá, con la mejor de las intenciones, alguna vez me dijo: hija, es que cuando tú naciste tu papá se puso tan pero tan contento que dejó de tomar. Como 3 meses, ¿verdad? Pero dejó de tomar. Entonces yo creo que ese mensaje en mi mente infantil se marcó tanto dentro de mí
haciéndome sentir, sin darme cuenta, una responsabilidad muy grande que me tomé desde muy pequeña. Era como si mi nacimiento logró ese milagro con mi papá, pues entonces a lo mejor yo puedo hacer más para que no solamente deje de beber 3 meses, sino mucho tiempo más, ¿verdad? Por supuesto que no es así. Tuve que pasar muchos años, darme muchos trancazos, frustrarme muchísimo, llorar muchísimas veces antes de entender que esta es una enfermedad de la que absolutamente nadie puede salir más que por su propio deseo. Pero bueno, mientras entendemos verdades tan fuertes como estas, sé que muchos de nosotros nos volvemos locos haciendo de todo para tratar de salvar a nuestro alcohólico o adicto. Y mientras tanto, nos vamos nosotros sumergiendo en un hoyo cada vez más negro y más profundo. En los siguientes episodios iremos tocando diferentes temas alrededor de esto, que van a ser, yo estoy segura, del interés de muchos de ustedes y que de verdad tengo la esperanza de que al compartirles cómo fue mi proceso durante todos estos años, ustedes puedan encontrar también algo útil en sus caminos. Mientras tú bebías surge en un momento de mi vida muy particular. Yo amo escribir, es una cosa que desde niña fue una de mis grandes pasiones. Era re mala para muchas materias, hablando de qué les gusta, matemáticas, química, física, biología, no daba una. Pero para el rollo siempre fui muy buena. Entonces, pues mis reconocimientos eran cuando había concursos de oratoria o concursos de poesía o de cuento y de cosas así. Entonces, desde muy chiquita, ahora sí que como dice el dicho, se le vio la zanca al pollo, ¿verdad? Ahora me pregunto por qué las monjitas de la escuela donde yo estudiaba no tenían a lo mejor esta preparación de poder ver en sus alumnas, pues, por dónde iban sus talentos, ¿verdad? Yo me acuerdo que a mí me castigaban por platicona. Esa era siempre la razón por la que me mandaban al patio a esperar ahí hasta que llegara mi papá, o por la que me sacaba 5 en conducta, etcétera, porque el rollo es una cosa que siempre se me dio de diferentes maneras. Pero bueno, escribir era una de esas pasiones muy grandes que yo descubrí desde mi niñez y que bueno, ya en la vida adulta tuve oportunidad de empezar a ejercer de manera pues un poquito más profesional. Mi primer libro lo escribí sobre la vida de mi abuela y tuve la fortuna de ganar un premio literario en mi estado, en Guanajuato. Años más tarde, cuando estoy atravesando por una situación personal muy complicada, un divorcio, con un niño de 7 años, con una situación económica verdaderamente precaria y moralmente también, porque en la educación, la formación cultural, religiosa, etcétera, de la que yo vengo, pues el divorcio es una cosa muy mal vista, ¿no? Entonces, atravesando uno de los periodos más grises de mi vida, me encuentro con la oportunidad de entrar de nueva cuenta a un concurso literario, como lo había hecho años atrás. Y yo me acuerdo que cuando vi esa convocatoria sentí un llamado muy fuerte y dije, sí, esta va a ser una oportunidad maravillosa para agarrarme de algo luminoso en medio de todo lo negro que siento ahorita alrededor de mí, ¿no? Había una motivación también económica, que me acuerdo que le compartí a mi hijo de 7 años en aquel entonces, ¿no? El premio era de 80,000 pesos y yo ganaba ese concurso. Entonces, muy contento, mi hijo me motivó un montón, todos los días súper entusiasmado me veía escribiendo y me preguntaba cuántas hojas llevas, mami, y cuántas van hoy, y cuánto vas a poder terminar con esto, y cuándo te van a decir si ganaste o no. Entonces, la emoción, el entusiasmo de mi chiquito en ese tiempo tan difícil, me acuerdo que fue un motivante maravilloso, porque a veces me daban las 2 o 3 de la mañana, se paraba él así como que todo dormidillo a hacer pipí al baño y me veía escribiendo, ¿no? Y me decía, dale, mami, dale, logra unas 10 hojas más para mañana. Y bueno, todo eso son cosas que hoy recuerdo en la distancia como algo muy especial, pero que en su momento fue muy difícil. Yo recuerdo que pues se me cerraban los ojos, ¿no? Tenía que irme a dormir, tenía que llevar al chamaco al día siguiente a la escuela temprano, lo dejaba en la escuela y me regresaba y seguía dándole, y de repente por ahí de las 10, 11 de la mañana me daba cuenta y yo decía, pues es que no sé qué le voy a dar de comer, ¿verdad? O sea, tengo que dejar de estar aquí escribiendo y ponerme a buscar qué hacer para poder alimentar a mi hijo cuando regrese de la escuela. Entonces,
Había de verdad días que la frustración de tener que dejar de estar escribiendo para poder hacer algo que me diera el sustento de ese día era enorme. Me volví vendedora de todo lo que se imaginan, me volví comerciante. En esos años yo todavía no ejercía y bueno, vendí de todo lo que se puedan imaginar. Camisas, lentes, pashminas, un montón de cosas. Pero había muchas veces que de verdad me sentía tan angustiada por la situación y yo decía, es que no puedo estar aquí sentada escribiendo esto, soñando que quizá me gane un premio o que algún día me publiquen y este libro llegue lejos. Y tampoco puedo estar aquí solamente sentada por esta parte altruista de querer compartir a través de la escritura, pues mucho de mi experiencia de cómo salí adelante con una enfermedad como estas alrededor mío, ¿no? Pero entonces me pasaron tantas cosas mágicas que si yo les contara no me lo creerían. Pero Dios de diferentes maneras me tranquilizaba y me decía, espera, sigue tecleando que yo me haré cargo de lo demás. Me pasaron de verdad cosas increíbles. Recuerdo tanto un día que estaba tan agobiada porque me sentía tan culpable, tan contrariada de en vez de estar haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Económicamente hablando, estaba ahí sentada sin poder parar porque estaba súper inspirada y súper apasionada. Y entonces haber abierto al azar un libro que en su momento pues para mí fue de inmensa ayuda y que hasta la fecha quiero muchísimo. Es un libro al que yo le llamo Mi teléfono con Dios. Se llama Valor para cambiar. Es un libro de los grupos de Al-Anon, en donde estuve muchísimos años. Ya compartiré más sobre esto más adelante. Entonces me acuerdo haber abierto ese día muy confundida, muy contrariada, sobre si estaba haciendo lo correcto o no, o estaba perdiendo el tiempo, nada más, literal. Abro al azar el libro y me encuentro con una página que decía algo así como ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Hablaba incluso de la palabra escritura, de que me quedara claro que él me quería sentada haciendo lo que estaba haciendo porque él se iba a ocupar de lo mío. No recuerdo, y voy a buscar dónde está esa página porque sí valdría muchísimo la pena que se las leyera, de que de verdad fue impactante el mensaje en ese momento. Entonces, bueno, en condiciones de verdad bien difíciles es que yo escribo este libro. Recuerdo muchísimo el hecho de haber vivido esa experiencia como una catarsis muy importante. ¿En qué sentido? Por un lado, había muchos episodios de mi vida que yo creía que ya estaban más que superados. Aunque no era un libro autobiográfico, pues inevitablemente un escritor siempre va a terminar proyectándose y plasmando cosas de sí mismo y de su historia en lo que escribe, ¿no? Entonces, recuerdo haber tocado varios puntos en el libro donde el llanto sobrevenía porque había heridas que todavía dolían mucho. Había recuerdos que todavía conmovían profundamente, ¿no? Todavía hubo muchas cosas que durante el proceso de escribir fueron sanándose. Hay heridas, dice un queridísimo amigo mío, que son mucho más profundas que otras, ¿no? Y que a veces logramos que se vayan sanando unas capas, pero de pronto algo sucede como tocar recuerdos, tocar fibras, que pues esa superficie que ya se logró medio cerrar se vuelve a abrir y vuelve a calar hondo, ¿no? Entonces, muchos momentos sucedieron así mientras yo escribía este libro. Muchos otros fueron momentos que me hacían llorar, pero más bien como muy emocionada y agradecida, porque mientras yo estaba pasando de las peores etapas de mi vida, el recordar cómo había yo logrado salir adelante de algo tan duro y tan difícil como es la locura de la codependencia, cómo había logrado ya tener una relación muchísimo más funcional, en este caso con mis padres, con mi sistema familiar de origen, pues me daba una motivación enorme, ¿no? Era como, si pude con eso, puedo con esto y puedo con lo que sea. Entonces fue algo tan terapéutico para mí. Y que mientras más avanzaba, más me entusiasmaba el pensar que pudiera llegar a otras personas, que pudiera tocar otros corazones, otras conciencias, y que pues muchos de los que llegaran a accesar a ese libro encontraran ahí lo que estaban buscando. Y la verdad es que no me equivoqué. Pasaron meses después de que terminé el libro, no gané el concurso. ¿Por qué no? Déjenme se los platico. No me gané ningún concurso. Entonces, pues duró guardado ese archivo ahí un buen rato, que además déjenme les platico, ese libro lo escribí en una computadora viejita,
que me hizo favor de prestarme una amiga muy querida. Porque yo no tenía en ese momento ni siquiera un computador. Me habían robado el mío y no tenía el recurso para comprar uno nuevo, ¿no? Entonces estaba ese archivo ahí guardado. Y yo me acuerdo que sentía muchísima culpa porque yo decía, es que es una información súper valiosa la que está ahí adentro. Tendría que estar ya saliendo a la luz, pero no tenía ni el medio, ni en ese momento todavía como la claridad mental de saber qué hacer con él, ¿no? Yo lo había hecho motivada pues pensando en la convocatoria del concurso. Al no haber pasado nada, pues no tenía idea de qué hacer con él. Entonces, así pasaron meses hasta que, bendito Dios, empezó a fluir muchísimo mejor mi economía, encontré trabajo, pude empezar a estabilizarme más y llegó el momento en el que pude inicialmente autopublicarlo. El primer nombre que tuvo este libro fue Todo lo que te sucede tiene nombre y apellido, porque para mí eso era lo más importante, que la familia del enfermo alcohólico o adicto supiera que todo lo que les estaba sucediendo a ellos en sus vidas, en sus emociones, en sus características particulares, pues tenían un nombre y un apellido, que normalmente pues no relacionamos con el alcoholismo, con la disfunción que estamos viviendo. Pero bueno, así fue como surge la publicación del libro inicialmente, el cual, gracias al apoyo de Salvador Valadez, que muchos de ustedes deben de conocer, que además es el personaje clave de esta novela, él me apoyó durante algún tiempo a promocionar este libro y bueno, se fue corriendo la voz y se vendieron afortunadamente muchas copias en aquel entonces. Pero bueno, el alcance pues no era mucho. Llegó un momento en que me acuerdo que reté a Dios y le dije, a ver, Señor, ya pasó no sé cuánto tiempo, para ese momento ya habían pasado quizá 2 años de que lo había escrito. Hasta aquí yo pude. Para ese momento había llegado más o menos como a unas 2,000 personas bajo ese título y en esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, recuerdo decirle eso, ¿no? Hasta aquí llegué, yo ya no puedo hacer más. Voy a ir a tocar la puerta de 2 o 3 editoriales en la Ciudad de México. Si tú quieres que este libro llegue a más personas, me vas a conceder el milagro de que sea publicado. Y si no, yo lo voy a meter en un cajón, ahí se va a quedar y voy a pasar página y voy a empezar a escribir otra cosa, porque yo quiero seguir escribiendo. Me acuerdo que lo reté de esa manera. Efectivamente, fui a la Ciudad de México. En aquel entonces solamente pude visitar una editorial, que es Ediciones Urano, precisamente. Me acuerdo que simplemente el hecho de entrar a la editorial, bueno, yo ya me sentía, no saben, soñada, ¿no? Yo tocaba las paredes y bueno, me sentía en otro planeta, ¿no? Ahora sí que me sentía como por allá en Urano. Y bueno, dejé mi libro, me fui, me olvidé del tema. Yo ya le había hablado muy claro a Dios, ¿verdad? Yo ya había hecho con él un trato. Pasaron solamente 2 meses cuando recibo la llamada de Larisa Curiel, una persona hermosísima, la directora editorial de Ediciones Urano, que me llama para decirme que está muy conmovida con lo que leyó en ese libro y que están muy interesados en publicarme. No les puedo contar mi emoción. O sea, tenía a mi hijo al lado, me acuerdo que lo abracé y nos tiramos a la cama y yo lloraba y yo no podía creer que eso estuviera pasando para alguien que ha aspirado toda su vida a llegar a ser escritor. Bueno, esto es una cosa que no se imagina, ¿no? El regalo tan grande que es. En aquellos años, pues no era como ahora, que es tanta la oferta, la demanda, la oportunidad por medios digitales, que se han abierto muchísimas más editoriales, que es más sencillo que uno se autopublique y tenga medios de alcance para llegar a los lectores, ¿no? En aquel tiempo no era así. Entonces, de verdad fue algo maravilloso que sucedió para mí y que bueno, cuando fui a firmar el contrato, recuerdo haber entrado al baño del hotel para tomar mi baño y dirigirme a la editorial, a la firma del contrato. Me acuerdo que me quedé mirando en el espejo y de pronto me sucedió algo muy especial. Háganse de cuenta que empecé a ver como una película, como muchos episodios de mi vida conectados desde que yo era una niña, momentos sumamente dolorosos, donde yo veía a mi papá literalmente perdido por un estado
de alcohol muy serio, momentos como haberlo visto tirado en la alfombra de la sala de mi casa en aquel entonces con espuma en la boca, sufriendo ya una congestión alcohólica, momentos de locura espantosos entre mis padres, gritándose y insultándose. Me veía a mí como esa niña aterrada, no sabiendo qué hacer. En fin, un montón de episodios de verdad tan duros que marcan para toda una vida, pero yo lloraba en ese momento ya no de dolor. Era un llanto de conmoción, de gratitud. Era decir, ¿cómo es posible que las cosas más difíciles y dolorosas que yo he pasado en mi vida hoy sean precisamente el vehículo que me lleva a cumplir también uno de los sueños más grandes de mi vida? Entonces, era una emoción tan especial que no les puedo explicar, que faltan palabras, pero sé que muchos de ustedes están alcanzando mi emoción y mi sentimiento. Mientras tú bebías ha sido un regalo maravilloso. Sí, fue todo un desafío escribirlo. Sí, muchísimas veces estuve a punto de tirar la toalla y detenerme. Hoy cuando llego a ver a una persona en alguna de las presentaciones del libro, que va con el libro, ¿no?, debajo del brazo, yo solamente veo eso y me regreso a ese departamento donde yo viví en aquellos años, donde pasé esas noches escribiendo y escribiendo sin parar, con la ilusión de que algún día este libro diera vida, diera respuestas, diera esperanza y también me llevara a cumplir a mí mi sueño de poder llegar a ser una escritora. No saben cuántos correos, mensajes he recibido a lo largo de los años, mensajes impactantes que me hacen llorar cada vez que yo recibo uno de ellos y me doy cuenta que el propósito se cumplió. Que para esa persona que está haciéndome llegar sus comentarios, sí fue un antes y un después haber accesado a esa información por medio de esa novela. Eso ha sido el mayor premio de todos. Y también quiero decirles que decidí que este primer programa, este primer episodio fuese sobre este tema porque independientemente del tema del alcoholismo, de la codependencia y demás, yo lo que quiero decirles es, sea lo que sea que estés viviendo, no dejes de lado tus sueños. Muchas veces es en el momento más oscuro que justamente comienza a brillar esa lucecita para llevarte y conducirte a donde tú quieres ir. Hace poco se volvió muy famosa una serie de Netflix llamada Las cosas por limpiar, Made en inglés. Fue una serie que me conmovió profundamente, que me hizo recordar justamente esos años de mi vida, cuando estaba sola con ese niño de 7 años, tan perdida en todos los sentidos. Y cómo, bendito Dios, fui capaz de recibir este llamado y de, a pesar de todos los miedos y todas las dudas que tuve en el camino, no solté la parte que a mí me tocaba hacer para que se cumpliera. Eso es lo que quiero compartirles. A ti que me estás escuchando hoy, decirte que independientemente de lo que estés viviendo o de las circunstancias que te estén rodeando, siempre que tengas un llamado en el corazón, un entusiasmo particular, un sueño, es Dios susurrándote al oído la voluntad que tiene para ti. No dejes de escucharlo y no dejes de confiar en que Él te va a mandar los medios para hacer lo que tengas que hacer. Ese fue mi caso y creo que era de las cosas que más me interesaba compartirles en este primer episodio. Les agradezco muchísimo a todos los que le dieron play. Les agradezco mucho que continúen pendientes de los temas que voy a seguir abordando. El próximo episodio vamos a hablar justamente del tema del alcoholismo, pero bajo esta premisa, que es lo que creo que más le preocupa a quienes están cercanos a ellos. ¿Cómo puedo ayudar a mi enfermo alcohólico? Créanme que sí podemos ayudar y muchas veces es de la manera más insospechada. Entonces de eso vamos a estar hablando en el próximo episodio, no se lo pierdan. Tengo mucho que compartirles a ustedes alrededor de esto y también quiero compartirles súper emocionada que estoy justamente en medio
de la escritura de la segunda parte de Mientras tú bebías. Este va a ser un libro de verdad que yo espero que dé un aporte mucho, pues no sé si mucho más grande que el anterior, pero sí diferente, porque es un cuaderno de ejercicios. Es un libro donde voy a plasmar mis reflexiones actuales sobre lo que hablé en el primero, que obviamente han ido evolucionando con el paso de los años, y donde también estoy proponiéndoles a manera de preguntas, de ejercicios, de dinámicas que ustedes van a poder hacer desde la intimidad de su hogar o de sus espacios, para poder empezar a trabajar con ustedes mismos y con esas emociones que seguramente a muchos los están volviendo locos al vivir alrededor de esta circunstancia. Entonces, vamos a hablar también de eso. Estoy justo a medias de este libro y sería para mí padrísimo empezar a escuchar la voz de ustedes, sus comentarios, sus preguntas, de qué les gustaría que yo hablara también en el libro. En fin, creo que es una maravillosa oportunidad de interactuar. Voy a estar muy presente lo más que yo pueda en redes sociales. Les pido que me tengan paciencia porque la tecnología no es lo mío. Estoy dando este salto de fe, ¿no? De incursionar en ella porque entiendo que hoy día es el medio para que podamos estar en muchísimo mayor contacto, hacer muchos más vínculos, llegar a más personas. Y bueno, pues confío en que me van a tener paciencia y ustedes confíen en que yo le voy a echar muchas ganas para ir perfeccionando cada vez más la calidad de lo que estoy haciendo ahora por estas instancias tecnológicas. Pero búsquenme en redes, estoy como Ana con doble N García Goyaz en Instagram y en Facebook, para que estén muy atentos cuando yo esté subiendo nuevos episodios y por medio de reels o historias estarles avisando también cómo vamos con los avances del nuevo libro y yo poder estar pendiente de comentarios de su parte. Les mando un enorme abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Mientras estamos aquí. Terapia del alma con Ana García Goyaz.